parece, continuamos. Vamos a dar paso ahora, saltándonos un poco el orden, no sé si estás avisado, Daniel Cerdán, adelante. Bueno, buenos días a todos. Primero, un pequeñísimo capítulo de gracias, cortas pero intensas, a los organizadores de esta jornada, a Marta, a Alejandro, a Iago, a Alberica, los que están detrás de este evento que por suerte, diríamos, arranca en Canarias, diríamos, dando los pasos que se están normalizando fundamentalmente a partir de la extensión del tercer y cuarto plan de gobierno abierto que lidera María Pía Junqueras. Se están, diríamos, llegando a las comunidades autónomas este nuevo paso de lo que inicialmente fue el movimiento primero de participación. No hay que recordar que la participación nace en España hace más de 10 años en leyes de participación, luego las de transparencia, ahora las del gobierno abierto, y yo lo que espero, y a ver si hay tiempo luego de comentar, a ver si en los nuevos retos que se plantean, a ver si no nos hacen tampoco olvidar los viejos. ¿Por qué lo digo? Porque respondiendo ya a la primera pregunta, de si me parece que los principios de gobierno abierto, de transparencia, rendición de cuentas, están suficientemente implantados, yo respondo, digamos, con claridad que no, y no porque, digamos, haya habido un fallo o haya dejado de haber un fallo, sino porque pienso que en transparencia y en rendición de cuentas los principios, es decir, aquellos objetivos, aquellas pretensiones, aquellos grandes metas, ni se alcanzan ni se pueden alcanzar porque son como el horizonte en el mar. Es decir, cuanto más uno se acerca, más nítidamente se aparecen otros y otras mejoras. ¿Y por qué se lo digo? Porque desde nuestra experiencia en Canarias, que ya muchos de ustedes conocen, pero que es en la elaboración, nosotros fuimos en ese sentido un poco pioneros en la implementación, no de nuestra metodología, sino de la metodología Mesta, que nos entregaron en el año 2015 y la implementamos aquí. Pues hemos apreciado que contra más mejor se va cumpliendo aquellos criterios que en el año 2015 se parecían, digamos, estaban en el horizonte lejano, porque había pocos portales, porque estaban bastante flojos. Hemos ido comprobando que a medida que pasa el tiempo y mejoran las notas, ojalá tuviera tiempo de darles algún dato más, pero los van a poder ver ampliamente la semana que viene en 4 planas enteras en los periódicos. A medida que pasa el tiempo nos está pasando como a Transparencia Internacional, que fueron pioneros y al tercer año casi todo el mundo llegaba a altas notas. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se van cumpliendo es necesario revisarlas y mejorar las aspiraciones para poder seguir avanzando. En este sentido, en respecto a la segunda parte de este turno, que ya se acaba, en cuanto a indicadores, espero que podamos luego comentar un poco más el tema que ya me he puesto el cronómetro, ya estoy en los 3 minutos. Creo que es la gran asignatura pendiente en este país, es decir, por suerte, la propia directora general lo indicaba, si va a haber una evaluación de los planes de gobierno abierto, lo lógico es que haya una evaluación permanente del nivel de cumplimiento en todas las administraciones, no solamente a nivel de plan paraguas global nacional, sino que esa cultura de la evaluación cale en todas las administraciones y se haga una propia autoevaluación inicial, porque si no es imposible, si no hay autoevaluación en los miles y miles de administraciones en España, no hay órgano de control, tribunal de cuentas, llámese como se quiera, que sea capaz de, en tiempo real, llevarla a cabo si no hay una previa autoevaluación y unos mecanismos de compartición de esas autoevaluaciones y de verificación tanto a nivel autonómico como nacional. Muchas gracias, Daniel. Pues vamos a continuar. Ahora le tocaría el turno, me dicen, a Daniel González. Adelante. Gracias, Marta. Gracias por la invitación y por las felicitaciones. Y por Daniel ahí, el comisionado que siempre está encima para que obtengamos todas las administraciones públicas buenas evaluaciones, ¿no? Yo creo que todavía en el tema de gobierno abierto nos queda pues bastante camino por recorrer y un poco depende de cada uno de los 3 elementos fundamentales, pues van a una velocidad diferente. Es verdad que la transparencia ya está más o menos asumida por los empleados públicos, está bastante asumida por la clase política. Los ciudadanos quizás están más desconectados y hacen poco uso de lo que serían los portales de transparencia,
pero ya ha habido un avance importante respecto a transparencia. O sea, ya no nos encontramos con situaciones en las que no se quieren publicar datos o hay digamos, un bloqueo interno en este tipo de cuestiones, que ocurrían hasta hace muy pocos años. Yo creo que sí ha habido un cambio cultural dentro de las administraciones públicas. Sin embargo, respecto a participación, pues es bastante menos. Participación ahora mismo estamos en etapas todavía muy iniciales, muy consolidando los procesos participativos, porque además tienen una complejidad añadida. Son mucho más complejos que la transparencia, necesitan especialistas y experiencias para hacer las cosas bien, y un fallo en participación pues puede destrozar pues lo que se ha avanzado en los últimos años perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un poco más controlado los procesos participativos, y por eso yo creo que también las administraciones públicas les está quizás costando más avanzar en los procesos participativos. Y bueno, y datos abiertos, pues se le espera. Yo creo que lo que hay es básicamente alguna, digamos, aportación puntual, pero ni hay concienciación, ni siquiera en los empleados públicos de la clase política, y menos los ciudadanos están, digamos, con este tema en la cabeza, ¿no? Yo un poco, como estamos hablando de experiencias, pues contarles los procesos, lo que hemos hecho el último año básicamente en el Cabildo en cuanto a lo que sería transparencia y participación. Internamente hemos hecho 2 procesos participativos con los empleados públicos orientados precisamente al cambio de la cultura administrativa. Uno fue orientado a la redacción del Plan de Modernización del Cabildo, que ya se aprobó y se está ejecutando en estos momentos. Y justo antes de la pandemia hicimos un proceso participativo. En el Cabildo de Tenerife se habían hecho procesos participativos, pero sin una devolución de resultados, sin un impacto luego efectivamente en la organización interna del Cabildo. Y entonces, bueno, partíamos de una situación un poco ya lastrada. Ahí tuvimos una participación en torno a un 10% del personal que convocamos, y luego posteriormente, a partir del mes de julio, estamos en pleno proceso participativo para la definición del modelo de teletrabajo del Cabildo. Hicimos un primer proceso participativo en el mes de junio-julio, y ahí tuvimos una participación del 60% de los empleados públicos convocados. Básicamente, ¿por qué fue esto? Pues fundamentalmente porque en el primer proceso que hicimos, en el de plan de modernización, hubo devolución de resultados, vieron dónde fue cada una de las aportaciones al plan de modernización, le pasamos un documento con cada una de las aportaciones de los grupos de trabajo, en qué párrafo está del plan de modernización. Entonces, cuando la gente ve que efectivamente su opinión importa y su opinión, digamos, se tiene en cuenta, pues entonces sí participa en los siguientes procesos. Para Muchas mí la gracias, medida de todo... Daniel, tenemos ya que ir terminando. Disculpa, ¿eh? No te preocupes. Odio interrumpir, pero para ir cumpliendo con los tiempos. A continuación, yo creo que tenemos en conexión, creo que es a Lorenzo Cotino, desde Valencia. Lorenzo, buenos días. Hola, muy buenas. Espero que se me escuche. Muy bien, Lorenzo, se te escucha perfectamente. Adelante, cuando quieras. Perdonen por la incorporación tardía, pues salgo justo de la reunión del Consejo de Transparencia, que me han perdonado y me han dejado salir anticipadamente. Bueno, no pierdo tiempo, he podido escuchar a los últimos intervinientes y tenemos muy poco tiempo. Respecto de la primera pregunta, pues yo creo que aquí hay un tema que es muy importante, es el tema cultural. Si viéramos el mapa de Transparencia Internacional de percepción de la corrupción, veríamos cómo los países mejor ubicados siempre coinciden con una cultura calvinista frente a una cultura católica más opaca, y tienen tradición en algunos países de más de 250 años de ley de transparencia. Y esto obviamente Zamora no se ganó en una hora. La cultura que tenemos de protección de datos, que aún es muy corta en España, parte de una ley orgánica muy fuerte, muy severa y con sanciones muy grandes del año 92. Es decir, hay que tener claro que con buenas leyes se puede mejorar, pero no es el único factor. De hecho, el índice que hay de mejores leyes del mundo de transparencia se separa muchísimo de los países más transparentes. De hecho, hoy en día el país con la mejor ley de transparencia es Afganistán y el segundo es México. México están ganando a grandes zancadas porque llevan ya 20 años, casi 20 años con leyes de transparencia bastante potentes, pero obviamente nos quedaríamos con algunos de los países de las peores leyes de transparencia del mundo, como pueda ser Alemania y Austria, porque tienen una cultura de transparencia bastante más acendrada.
La cultura ha de venir en las administraciones y ha de venir también en nuestros gobernantes, más allá de los funcionarios, que también necesitan. Recuerdo la sentencia de Claude Reyes contra Chile del año 2006, que reconoció el derecho fundamental. Precisamente lo que reconocía era la obligación de formar a los funcionarios también en materia de transparencia. Es un tema que estamos ganando enteros. En los últimos, ahora celebramos 7 años de nuestra ley y creo que se está cambiando, pero insisto, no se puede cambiar Zamora en una hora, pero sí que podemos esforzarnos un poquito más. Y la ciudadanía, que como ya se ha adelantado, no está demandando en exceso la transparencia, pero yo creo que hay un factor muy importante. Pese a que se está haciendo muchísimas cosas muy bien desde transparencia a nivel del Estado, pero el mal ejemplo de los políticos es ahí flagrante y de hecho está viéndose en diversas resoluciones del Consejo de Transparencia como respecto de la pandemia, como de otras acciones. Recuerdo el avión de Castellón del presidente del Gobierno. En otro país, uno de los países mejor situados en transparencia internacional, probablemente hubiera provocado dimisiones en cascada decir que un viaje en avión en verano del presidente y su comitiva costó 600 y pico euros. Y aquí no ha habido prácticamente reacción política alguna. De hecho, pilló en plenas elecciones y no tuvo ninguna sanción política. En eso creo que hemos de ganar, porque en los países más amarillos en el índice de transparencia internacional hay una reprobación respecto de las administraciones y especialmente clase política cuando no es transparente. En todo caso, creo que la cultura, como digo, no se gana en un día. Creo que se está trabajando, basta que pestañeemos y pensemos cómo estábamos antes de la ley de transparencia y cómo estamos ahora. Pero bien, muchísimas gracias, no quiero extenderme más. Muchas gracias, porque además lo has cuadrado perfectamente. Gracias, Lorenzo. Voy a dar la palabra a Irene Bello, que está aquí también. Adelante, Irene. Muchas gracias. Simplifico el gracias para no perder tiempo. Yo creo personalmente que todavía queda muchísimo por hacer. Hay 3 pilares básicos del gobierno abierto que se basan principalmente en la transparencia, en la colaboración y en la participación ciudadana. Evidentemente, además, viendo las temáticas del día de hoy, se abordan muchas de estas temáticas. Solo mencionar brevemente que en cuanto a transparencia, que seguramente se ha avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver con la transparencia, sigue siendo insuficiente, porque la transparencia no se trata solo de poner públicamente datos de lo que ha sido, por ejemplo, en temas de presupuestos, sino también de cómo se llega a esos datos y si todo el proceso es transparente de esos datos. Y es verdad que ahí, y no me voy a extender porque tengo claros ejemplos, además de ayer, se pierde transparencia y desde las organizaciones colaboramos y participamos para trabajar en bases objetivas para convocatorias públicas y al final sale una resolución que nadie entiende y que de repente se ha perdido la transparencia por todos lados, con lo cual creo que queda mucho por hacer. Y por otro lado, pienso que siendo realistas no estamos todavía para nada cerca de cultura de gobierno abierto, pero porque creo, ahora se ha comentado, que creo que en España no hay cultura real de gobierno abierto, ni la hay por parte de las administraciones públicas históricamente y, siendo honesto, tampoco la hay exactamente por la ciudadanía. Yo siempre digo, cuidado también, en este caso yo hablo como ciudadana, cuidado también con lo que pedimos y exigimos, a ver si ahora todas las áreas de todas las administraciones públicas nos van a querer invitar a participar en todo, porque tampoco vamos a llegar y tampoco estamos preparados para llegar. Y la sociedad civil más o menos articulada, todos sabemos que generalmente somos sectores débiles, las asociaciones, organizaciones generalmente somos débiles, dependemos de financiación pública para existir y la burocracia nos come. Esos son nuestros 3 pilares básicos como para intentar participar en todos los procesos que se abran. Por último, decir que yo creo que en cuanto a participación ciudadana nos queda mucho por hacer. Hay que cambiar las formas de hacer. Sinceramente, con lo que tenemos y con el sistema tal cual está montado, es muy difícil pasar a procesos reales abiertos de participación ciudadana, empezando pues cuestiones tan simples como que la participación ciudadana, si lo principal es que participen las personas, pues todos sabemos que seguramente todas las jornadas, un viernes por la mañana en horario laboral, será imposible que participen las personas. Tenemos que ver si estamos preparados para dar ese salto y para organizarnos, para participar nosotros en otros horarios y en otros espacios donde realmente esté la ciudadanía. Y ya como último concepto,
Está bien que poco a poco vaya habiendo participación ciudadana, áreas de participación ciudadana, etcétera, pero al final la participación ciudadana debería ser la manera de hacer las cosas, no un área más. O sea, debería ser tan transversal a todo que debería sobrar el área de participación ciudadana, es la herramienta de cómo hacer las cosas. Y ahí creo que todavía queda mucho por hacer. Muchas gracias, Irene. Ya vamos a concluir con el último de los participantes. Damos la bienvenida a Raúl Oliván, que está desde Aragón, se conecta. Adelante, Raúl. ¿Qué tal, Marta? Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación, aunque sea online. Qué pena haberme perdido Canarias, donde vive mi hermano y mis sobrinos, así que estoy muy unido efectivamente a la tierra. Para ir al tiempo, diré que un poco en la línea de Irene, ¿no? Que quizás no nos importa tanto el qué, sino el cómo, ¿no? Y el por qué. Las preguntas del gobierno abierto, a las que siempre solemos responder con los paradigmas de la participación, la transparencia y la colaboración, parten de un diagnóstico, de unas razones, unos motivos que han propiciado que los últimos 10, 12 años nos hayamos encargado desde las instituciones de generar estas agencias, estas agendas de cambio y de transformación institucional basadas en esos paradigmas del gobierno abierto, y es que veníamos de una crisis de desafección, una crisis de confianza. Para mí, la confianza es la unidad básica en la que se debe medir si una institución está trabajando bien o está trabajando regular en gobierno abierto. Es a lo que aspiramos, a recuperar la confianza de los ciudadanos. Una confianza que se había quebrado por la concurrencia de tres procesos históricos que de alguna forma han explotado en los últimos tiempos. La ciudadanía digital, una generación acostumbrada a opinar a golpe de clic. En segundo lugar, ruptura de la idea del contrato social, de esa idea de progreso, de que una generación va a vivir mejor que la anterior. Y en tercer lugar, auge de lo colaborativo y lo común como alternativa a la narrativa única, desde Marco, posmodernista, hiperindividualista y competitivo, ante lo cual la gente necesita significados sociales, necesita el refugio de la comunidad, necesita un poco la tribu. La confianza es la unidad básica y lo que debemos ofrecer son conversaciones. Conversaciones es construcción de relaciones significativas, bidireccionales, relaciones significativas que produzcan, vínculos emocionales. Tenemos que afectarnos y emocionar de forma diferente a instituciones y ciudadanos, ¿no? Recuperando esos umbrales de confianza que hace 15, 20 años eran superiores a los de ahora y que afectan no solo a las instituciones en sí, sino al propio sistema, ¿no? De alguna forma, la gran recesión de Lehman Brothers, la crisis triple económica, financiera, etcétera, del año 2008, se conecta ahora con la pandemia y esos tres momentos, esos tres hitos históricos se acentúan, ¿no? Más digitales que nunca, mayor sensación de ruptura del contrato histórico de progreso hacia adelante y auge de lo común y colaborativo que hemos visto en el contexto, de la crisis de la pandemia, ante lo cual las instituciones tienen esta alternativa y que tenemos que trabajar. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues ya hemos terminado con el primer bloque sobre la primera pregunta que habíamos lanzado. Les agradezco mucho las intervenciones. Intentaremos ceñirnos al máximo con los tiempos. Vamos bien, un poquito de retraso ya, pero vamos bien. La segunda cuestión que les planteo hoy. Los pilares del gobierno abierto son indispensables para la activación de los 17 ODS, ¿no? Actúan como un eje transversal en la ejecución de las políticas que estén orientadas a lograr estos objetivos. Y siguiendo con los principios de transparencia y de rendición de cuentas, participación ciudadana, apertura de datos a la ciudadanía. El propio objetivo 16, justicia, paz e instituciones sólidas, actúa como política palanca, de hecho, y promueve sociedades más justas, más pacíficas y más inclusivas. Desde la experiencia que ustedes tienen, ¿qué propuestas o qué iniciativas consideran que podrían activar esta implementación? Y siguiendo con el orden, empezamos con María Pía Junquera. Adelante. Bueno, gracias, Marta. Me he quedado con las ganas de hablar después del anterior y voy a consumir solo 3 segundos para decir la importancia, y más aún al escuchar a muchos ponentes, de los indicadores, de trasladarlos para legitimar nuestra actuación, ¿no?, como administraciones, para evitar desmontar también discursos basados a veces en ejemplos concretos, porque hay mucho trabajo detrás y hay muchos indicadores y quizás es un esfuerzo que tengamos que hacer desde las administraciones.
En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenibles, pues como en todos los demás, son importantísimos para nosotros. En el cuarto plan de gobierno abierto tenemos 4 ejes: participación, transparencia, formación, pero también integridad, que lo hemos incorporado también como eje, y 2 ejes transversales. Uno es el cumplimiento, como no, de los objetivos de desarrollo sostenible, el otro es la accesibilidad universal, la inclusión social, etcétera. Además, tenemos la suerte de que los planes de gobierno abierto son políticas palanca en la Agenda 2030. ¿Qué hemos intentado hacer en el cuarto plan? Y lo podéis ver para no consumir más tiempo. Hemos intentado cuadrar cada uno de los compromisos con algún objetivo de desarrollo sostenible. Y no voy a comentaros cuáles, pero hay varios objetivos de desarrollo sostenible citados. Obviamente, todos tienen que ver con el objetivo de desarrollo sostenible número 16. Pero la idea que tiene que calar es que al final el gobierno abierto es algo transversal, no es algo de una dirección general, no es de una viceconsejería, es algo que tiene que estar en todos los planes y programas y, por lo tanto, todos los programas políticos, todos los planes tienen que ser transparentes, tienen que ser participativos y eso es lo que tenemos que estimular. Nosotros vamos a intentar tener dos medidas que van a intentar ser más potentes y transversales en este sentido. La de transparencia y rendición de cuentas. Vamos a seleccionar planes muy vinculados a los ODS y vamos a intentar hacer un seguimiento más visual de ellos, una mayor rendición de cuentas a través del portal. Y la participación. Vamos a evaluar la participación en planes y programas y vamos a seleccionar también ahí algunos planes vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. Nada más, Marta. Muchas gracias, María Pía. Adelante, Alejandro Rodríguez. Bueno, pues probablemente y espero que algún día no necesitemos unidades orgánicas dedicadas al gobierno abierto, porque esté asumido claramente y, como decimos antes, interiorizado, que el gobierno abierto es más allá que una política concreta, ¿no? Estamos hablando de cómo, es un modo de cómo se debe hacer la política. Pero realmente para impulsarlo, para llegar a ese momento, yo creo que hay que asumir con realismo, como hemos hablado, que tenemos que poner en marcha seguramente un marco legal, un marco institucional que posibilite ese ecosistema al que hablamos antes, ¿no? Además, que se base en un sistema de alianzas digamos, inspiradas, por ejemplo, en el ODS 17, ¿no? Unas alianzas para conseguir estos objetivos. A nivel interno, además, creo que es fundamental insistir en la formación, ¿no? Un elemento que es lo que nos puede permitir lograr ese cambio cultural. Pero formación no solo ad intra, sino también ad extra, ¿no? al ciudadano. Y porque tenemos que facilitar, empoderar al ciudadano. El ciudadano tiene que creerse, también interiorizar lo que es el gobierno abierto y que él es el protagonista de la política. Eso, evidentemente, se ha dicho aquí, nos obligará a tener, lógicamente, destinar recursos a ello, no podemos dejar a ello, y facilitar esa creación de redes que nos hagan llegar. A mí, yo solo voy y culmino ya con 2 reflexiones, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Yo creo que tenemos que pensar en el nivel local. La ciudadanía en el ámbito local es donde mejor se siente, donde con más naturalidad tiene interiorizado su forma de participar, ¿no? En los asuntos públicos. A veces planteamos desde arriba grandes planes y nos olvidamos que tenemos que empezar, ¿no? Que al final, ¿cuál fue el primer nivel institucional de gobierno? Pues las ciudades-estado, ¿no? Pues bueno, pues quizá tenemos que pensar que el gobierno abierto, de hecho, las mejores experiencias que tenemos reales de implantación de gobierno abierto, lógicamente vienen de lo que se ha hecho en algunas ciudades, ¿no? Y por último, una advertencia. Estamos hablando mucho de tecnología. La tecnología, estamos en un mundo además donde queremos datarizar todo, estamos poniendo sensores en cada farola y tenemos el Internet of Things, ¿no? Pero no nos olvidemos que aparte del Internet of Things, antes debe estar, esto es una broma, el Internet of People. Y hay que pensar que mucha gente no accede al Internet of People. Así que no olvidemos esa parte de la ciudadanía que no interactúa. La participación ciudadana es mucho más allá de Twitter y de las redes sociales, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. A continuación, seguimos con Daniel Cerdán. Adelante. La primera intervención en la que nos hemos fijado un poco en
en cómo estaban las cosas en Canarias a partir de nuestra evaluación, que ya tiene 4 años, y que ha sido un punto triunfalista. Hoy querría bajar un poco a la hora de plantearnos las mejoras, dónde podemos, diríamos, en estos próximos años mejorar. En materia de publicidad activa, está claro que en la semana que viene van a tener todos los resultados publicados ampliamente, pero les adelanto aquí que, bueno, hemos ido pasando por darles solamente las notas sintéticas, de una media, cuando evaluamos a 88 instituciones principales, de 3,14 hace 4 años, a 5,3 hace 3, a 5,27 en el 2018 y a 6,46 en el último evaluación, ¿no? Eso que parece que es corto, evidentemente hay mucha gente con 1, con 2, y luego tenemos casi 100 que está en niveles excelentes de 8 a 100. Entonces, en el ámbito de la publicidad activa diríamos que es donde más se ha producido, donde también el avance era más fácil, porque como muchas veces digo, la publicidad activa es la transparencia blanda, ¿no? Y donde tenemos las asignaturas pendientes, con independencia de algunas mejoras que seguramente luego podrán reflejar mis compañeras Teresa y Clara, que hablarán en la siguiente mesa a través de conferencia, donde tenemos las grandes digamos, posibilidades de mejora es en el ámbito del derecho de acceso, que es en la transparencia dura y que es donde más quejas, y luego seguramente alguno de los intervinientes de la próxima mesa que tengo a la vista seguramente realizará, porque nos interpelan constantemente a nosotros y dicen, mire, sí, las portadas de transparencia están bien, pero ¿qué pasa con aquellas administraciones que tienen un buen portal, pero luego no responden? Y efectivamente, en ese ámbito, el ciudadano está más desarmado, incluso los órganos garantes también, porque, a mi entender, faltan, y solamente voy a proponer 2 medidas, ya que la pregunta se dirigía a propuestas concretas, que son, uno, donde hay un amplio consenso académico y técnico, es en la posibilidad de multas coercitivas, que yo creo que simplemente por la existencia de las mismas mejorará el nivel de respuesta. Yo creo que en eso ha empezado Navarra. Joaquín Meseguer seguramente podrá hablarnos más tarde de ese tema, porque también él lo está abordando en su proyecto de ley, y creo que es un ámbito en el que mejorará bastante. Y en segundo lugar, y conectando con lo que decía la directora general María Pía Junqueras, el tema de la cultura de la evaluación es imprescindible, y no tanto para cambiar la ley de transparencia, sino para abordar en alguna otra digamos, iniciativa normativa la obligación de que la evaluación exista, porque en las leyes de transparencia, en todas, se obliga a publicar las evaluaciones de los planes y los planes de mandato, pero en ninguna se establece la obligación de hacer evaluaciones. Por lo tanto, se cumple con la ley de transparencia diciendo no he hecho evaluaciones, por lo tanto no las publico. Por lo tanto, entonces, el hecho de que haya otra norma donde obligue a la rendición de cuentas, que supone evaluarse primero o autoevaluarse, va a permitir que realmente los portales de transparencia en general sirvan al propósito de la rendición de cuentas, que es una especie de transparencia avanzada, de decir, mira, no solamente me cuentes lo que haces, sino cuéntame lo que es la rendición de cuentas, la correspondencia entre lo que dijiste que ibas a hacer, planes de mandato, planes sectoriales, y lo que has acabado haciendo. Por lo tanto, esos 2 pilares, diríamos, una mejora del régimen sancionador para aquellos que no respondan y una mejora del régimen o de la norma evaluatoria para aquellos que presentan muchos planes pero luego no evalúan y no rinden cuentas, creo que serían 2 caminos para efectivamente bajar la entelequia o el abstracto del gobierno abierto a la realidad palpable del día a día, que es pregunta, quiero que me respondan, anuncio de un plan y quiero que se cumpla, por sintetizarlo en 2 palabras. Gracias. Gracias, Daniel. Pues continuamos con el otro Daniel, con Daniel González. Adelante. Gracias. Voy un poco en esta parte a desarrollar un poquito más quizás una idea que planteó antes Alejandro, que me parece básica en el tema de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para que esto tenga éxito y nos va en ello la vida, y que tenga éxito para mejorar el bienestar de la sociedad, pues es fundamental que participe la sociedad, que permee a la sociedad, que la sociedad, o sea, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible entren en nuestras casas, entren en las empresas, formen parte de la cultura de las asociaciones. O sea, es necesario eso. Y para hacer llegar a toda la sociedad los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solamente su conocimiento, sino incluso el
el ponerlos en práctica, en el autoevaluarse. Es posible evaluar nuestra casa respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, además de un país o además de una región. Para ello es fundamental la participación de la administración local, que es la más cercana a los ciudadanos. Ahora mismo estamos en un ciclo desde que se definieron, digamos, hay una especie de ola, la ONU 2015, pronunciamiento de la Comunidad Europea en 2016, Gobierno de España en 2017, Parlamento de Canarias pues hace la localización en el 2019. Ahora mismo está trabajando el Gobierno de Canarias en lo que sería la estrategia a nivel de Canarias. El siguiente que estamos, el siguiente, digamos, escalafón, digamos, los cabildos, que estamos ya trabajando en el tema para el siguiente paso. Y los siguientes son los ayuntamientos, que son realmente los que van a poder o los que van a marcar la diferencia en que esto llegue a la sociedad o no llegue a la sociedad. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos de esos ayuntamientos no tienen ni los conocimientos, ni los recursos, ni los técnicos especializados para poder desarrollar estas actividades con los ciudadanos y con la sociedad. Y entonces ahí tenemos que estar el resto de las administraciones públicas, que estamos un poco por encima de la administración local, pues ayudando de forma importante a que los ayuntamientos realicen todos estos proyectos que antes comentaba Alejandro, que al final son los más fructíferos y son donde realmente los ciudadanos ven los objetivos de desarrollo sostenible. Porque vale, sí, una transparencia, un documento, no sé qué. No, yo cuando lo veo es cuando participo en un proyecto en mi barrio con el ayuntamiento para definir no sé qué cosa. Ahí es cuando realmente conozco y veo el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo creo que ese es un elemento fundamental que tenemos que trabajar todas las administraciones públicas. Muchas gracias, Daniel. Vamos a conectarnos entonces ahora con Raúl Oliván. Creo que ¿es Raúl Oliván quien tenemos ahora? Que ahora me he perdido. ¿O era Lorenzo, perdón? Lorenzo Cotino, disculpen. Bueno, yo creo que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, muchas gracias de nuevo y bueno, antes no he podido saludar a personas tan cercanas, pero bueno, simplemente diría como anécdota que llevo 10 años que por estas fechas aprovechaba y estaba en Canarias, pero seguro que el año que viene las cosas se van disipando y nos permiten a todos volver a esa tierra tan querida. Como aquí estoy en calidad de académico y puedo decir un poco más lo que me da la gana, pues diré, por poner un poco de pimienta a la cosa, que estos de los objetivos de desarrollo sostenible son absolutamente importantes, pero también es cierto que en los países más desarrollados pues actúan hay que relativizarlos un poco y que, por supuesto, en el objetivo 16 entra todo, como es más democracia, más Estado de Derecho, etcétera. ¿Qué propuestas e iniciativas? Pues bueno, a María Pía no le da tiempo a hablar de las 100 propuestas que incluye el cuarto plan de gobierno abierto, 53 de ellas de las comunidades autónomas. Ideas no faltan. Si vamos a la Alianza para el Gobierno Abierto, podemos aprender no solo de lo que se está haciendo aquí, sino también veríamos como desde Aragón, como desde Cataluña, desde Madrid, etcétera, se están lanzando no pocas iniciativas y así hasta en 78 miembros más de la Alianza. Y yo creo que es bueno airearse y ver lo que están haciendo otras. De hecho, me gustaría subrayar que sobre todo a nivel autonómico y también local, pero sobre todo autonómico, está muy bien que haya competencia por sacar pecho de las medidas que se están adoptando, porque hay cierta competencia y creo que es una buena competencia. Y es interesante para que mirar de reojo lo que está haciendo el vecino y si lo está haciendo muy bien, intentar hacerlo y copiarnos. En esto copiar es bueno, copiar de las buenas prácticas. Y me gustaría también subrayar que esto se ha hablado de indicadores y de la medición también del cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. Esto precisamente, los conceptos de gobernanza, buen gobierno, etcétera, empezaron a destacarse desde los años 90 muy ligados a indicadores para poder medir, sobre todo, y este es el origen de estos términos, sobre todo desde los años 90, para ver si prestábamos dinero o no a países en emergencia porque cumplieran estos indicadores. Y creo que son muy importantes. También hay que ser algo escépticos con los indicadores porque los que nos dedicamos a estudiar indicadores internacionales y vemos cómo está España, que la conocemos más de cerca, a veces nos llevan a relativizarlos un poco, a los países que aparecen muy bien indexados o no. Pero en todo caso creo que siempre es muy bueno medir, que hay que ser escéptico con algunos indicadores, pero que es muy bueno medir. Y a mí me gustaría en estos últimos segundos subrayar lo que a mí me gusta mucho decir como el colesterol bueno y el colesterol malo. Se toman muchísimas
medidas dentro de este paraguas genérico del gobierno abierto que suena también que no se creen. Yo recordaría pues, que está en la cárcel el consejero autonómico de mi comunidad que hizo la primera ley de participación y está en la cárcel. O no sé si habrá salido de la cárcel la presidenta de la Diputación de León, que estaba en el top de Transparencia Internacional. Es decir, que la mona se vista de seda, mona se queda. Hay que creerse estas políticas y los indicadores a veces no captan muy bien quiénes las están haciendo creyéndoselo más o menos. Pero los que nos dedicamos a esto sí que podemos intentar distinguir lo que es el trigo de la paja. En este sentido, por ejemplo, en buen gobierno tenemos unas leyes en España y autonómicas y códigos de buen gobierno que no se aplican. O se ha señalado que hoy por hoy, aunque existen regímenes sancionadores en materia de transparencia, estamos hartos desde los consejos de transparencia de instar procedimientos, pero claro, ¿quién se sanciona a sí mismo? Estamos en un país en el que esto es imposible. Antes hablaba de la cultura anglosajona y es bueno heredar materias como en temas de integridad, buen gobierno, etcétera, pero en la cultura anglosajona sí que hay una autoexigencia y que habrá que verla, que al menos las leyes refuercen lo que no sea a partir de la autoexigencia, pues exigirlo desde fuera. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, Irene Bello. Bueno, si hablamos de... Aprovecho esta pregunta para introducir un poco también la visión del Objetivo de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030. Estamos casi entrando en el año 2021, llevamos ya 5 años completamente perdidos. En Canarias estamos empezando a aterrizar lo que va a ser la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. A nivel español se está empezando a constituir el Consejo Asesor de Desarrollo Sostenible. Sinceramente, la Agenda 2030 está calando, vamos tarde, pero la realidad es que está calando algo más que la anterior. La anterior fue el Objetivo de Desarrollo del Milenio, que eran 8 objetivos en vez de 17 que son ahora. Pero siendo realistas, en el año 2030 es inviable que se consigan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entendidos como están pensados a nivel planetario. ¿Por qué? En gran parte porque, a diferencia de los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio, los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio estaban pensados solo para los países en vías de desarrollo, que poco se hizo. En este caso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos obliga primero a mirarnos hacia adentro para luego tener nuestra pata también internacional y global y planetaria. Se está haciendo más que lo que se hizo en el periodo anterior, pero se nos van a ir los 15 años o los 10 que quedan mirándonos hacia adentro. Se nos está olvidando completamente la visión global internacional que tiene esto. Desde luego, en lo que más conozco, obviamente, que es en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, claro, para que realmente tenga algo de sentido los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aparte de todo esto, que está muy bien, habría que fijarse en luego la contribución que está haciendo Canarias hacia el exterior, y no me refiero solo a la internacionalización de la empresa canaria, que también puede ser, es una pata más, pero el resto de actuaciones para con nuestros vecinos. Dicho esto, no creo que para nada no haya que hacer nada, al revés, hay que aprovechar. Para mí es una oportunidad, es una excusa para estar hoy aquí, aun siendo conscientes que no creo que se vayan a conseguir en una gran parte, pero por lo menos podíamos intentar conseguir de aquí al 2030 cambiar, mejorar las formas de hacer las cosas. Y para eso para lo que sí creo que tiene todo el sentido del mundo, hablar de gobierno abierto, hablar de participación ciudadana, pero siendo muy conscientes que los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos invitan o casi nos obligan a cambiar la forma de hacer las cosas. Nos obliga mínimo trabajar mucho más transversal dentro de nuestras administraciones públicas, nos obligan, entre comillas, a tirar los muros de las áreas y que empiece a trabajarse mucho más de manera transversal, y nos obliga cuanto menos a tener un mínimo de coherencia de políticas en las políticas que ponemos en marcha. O sea, ya llega un momento que ya no es tanto todo lo que pongas en marcha, sino lo poco o mucho que pongas en marcha, aunque sea poco, que por lo menos sean coherentes unas políticas con otras, porque hay 1000 casos de incoherencias de políticas que se siguen dando, y en gran parte porque no se trabaja de manera transversal. Y lo que por un lado se está apoyando, por el otro lado, con otra ley, se está haciendo completamente diferente. Gracias. Muchas gracias. Y a continuación, creo que sí, que ya tenemos a Raúl Oliván, ¿no? Adelante, Raúl.
Muchas gracias. Mira, yo me quedaría un poco con lo bueno, ¿no?, de la Agenda 2030, incluso con la herramienta anterior de los Objetivos del Milenio, ¿no? Hay datos de, en fin, de muertes por conflictos bélicos, de escolarización de niñas, por ejemplo, de reducción de enfermedades como la malaria, que son absolutamente asombrosos y que, bueno, y que hay que celebrar. Para mí la Agenda 2030 es una herramienta de seducción masiva, una narrativa de seducción masiva con la que interpelar, ya lo decía antes, emocionar, afectar, dialogar de forma diferente con la ciudadanía, ¿no? El riesgo es importante porque en el mundo entero, en diferentes países, España no es una excepción, han surgido populismos que impugnan el sistema democrático en sí, algunos de los pilares básicos de los que nos dotamos. Y la Agenda 2030 en este sentido es es una reacción a ese embate, a esa ofensiva que impugna absolutamente todo y que amenaza con enfrentar de forma irreversible a la ciudadanía con el sistema. En ese sentido, la Agenda 2030 debería servir para hacer las cosas de forma diferente, no solo en los qués, sino en los cómo, no hacerlos con. Hay además otro tema que es un poco la Agenda 2030 y el gobierno abierto como cura de humildad, ¿no? La dimensión, la complejidad, la transversalidad de los retos contemporáneos, cambio climático, feminismos, ahora la pandemia, desigualdad estructural, es tan grande, son tan coimbricados que necesitan aproximaciones completamente diferentes, no lineales, no individuales. Las instituciones por sí solos, el ámbito local, pero ni siquiera el regional ni el nacional, se sirven por sí mismos para abordar la enormidad de esos retos. Y es necesario implicar todo ese talento, todas esas ideas, toda esa energía civil que puebla alrededor de las instituciones. De eso va también el gobierno abierto, no solo de legitimar, abrir el demos, ampliar el rango del demos, sino hacer mejores políticas, hacer un Kratos cualitativamente mejor, no hacer con. Una última idea, el gobierno abierto y la Agenda 2030 no debería ser tuning, no debería ser mero maqueo, estética de las políticas públicas para hacer las instituciones un poquito más modernas, hacerle un lifting, sino que debería servir para el cambio sistémico, el cambio estructural, un cambio de paradigma transicionando desde las organizaciones jerárquicas, cerradas, que trabajan de arriba abajo, a organizaciones en red, democráticas, flexibles, empáticas, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Son muchas las aportaciones que estamos recibiendo. Les recuerdo, por si no lo saben, que tenemos una técnico en la sala que está haciendo la escucha activa y que al acabar la mesa nos hará un resumen de las ideas más candentes. Y ya vamos a ir terminando, no sin antes comentarles que desde el Gobierno de Canarias vamos a sacar a consulta pública el próximo lunes 14 de diciembre el informe para la nueva ley canaria de gobierno abierto, que es una de las razones por las que estamos hoy aquí celebrando este evento y que estaremos encantados de que todos ustedes puedan participar con sus ideas y podrán acceder al documento a partir del próximo lunes en la página de participación del Gobierno de Canarias. Y por último, vamos a centrarnos en una pregunta mucho más, que tiene que ser más sencilla, no hace falta que se extiendan tanto para que luego veamos un poco el resumen de lo que ha sido la mesa. Y sería la siguiente: ¿cómo se podrían coordinar las administraciones para impulsar el gobierno abierto desde todos los ámbitos? Y concretamente una pregunta que queremos lanzarles. ¿Sería conveniente la creación de un observatorio de gobierno abierto en el Gobierno de Canarias? Queremos saber su idea, ¿no? Para ver qué opinión tienen sobre esto. Este observatorio sería, pues sería un órgano que nos permitiría hacer un seguimiento de todas las acciones en esta materia. Le voy a dar la palabra, como siempre, a María Pía Junquera. Adelante. Bueno, muchas gracias, Marta. Mi respuesta es afirmativa a todo. Se puede coordinar y se debe, y el observatorio es una excelente idea. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que ya no se puede ejecutar políticas ni programas si no es desde la coordinación, la colaboración entre las distintas administraciones y también con la sociedad civil. Tenemos ejemplos en los que tú participas, Marta, la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto, en la que formamos parte Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias, y hemos avanzado con fuerza desde el año 2017, es muy jovencita, pero ahí compartimos buenas prácticas. Tenemos el ejemplo del Foro de Gobierno Abierto, participamos todas esas administraciones públicas y la sociedad civil en igualdad de número. Yo creo que
hemos ido demostrando entre todos, sociedad civil y administraciones, que se funciona y se funciona mejor. ¿Por qué? Primero, porque aprendemos de unos de otros, porque mejoramos los resultados, tenemos mejores resultados y porque legitimamos también nuestra actuación. Y después el observatorio, pues me parece una excelente idea. Nosotros también a nivel nacional, lo sabes, porque vais a poder participar, vamos a crear un observatorio, bueno, pues donde se van a incluir buenas prácticas, no solo para reconocer el trabajo realizado, sino también para ese compartir conocimiento y compartir, porque entre todos pues conseguiremos mejores resultados. Gracias. Muchas gracias, María Pía. Alejandro, por favor. Bueno, pues realmente sí, además hablábamos antes de la importancia del nivel local para que se haga realidad el gobierno abierto, pues parece evidente que la respuesta también es afirmativa. No podía además responderlo yo en otro sentido. ¿Es necesario un observatorio? Yo creo que un observatorio nos permite tener una visión, una compartición de todas aquellas buenas prácticas. Es evidente que la recolección sistemática de datos, de experiencias, genera un efecto positivo en todo el conjunto de los actores que participan en esa experiencia. Yo creo, además, que se ha hablado mucho también en cuanto a las nuevas fórmulas organizativas que deben tener las administraciones públicas. Se habla a veces de que somos organizaciones o debemos ser organizaciones en red. Yo voy un poquito más allá y a lo mejor lo que tenemos que pensar es que tenemos que ser redes de organizaciones en red, ¿no? Y al fin y al cabo estamos en el mundo de una sociedad colaborativa y siempre pongo un ejemplo también muy banal, pero que la gente lo entiende, ¿no? La Wikipedia es un magnífico ejemplo, sin ánimo de lucro, de cómo se puede constituir valor. Y de hecho, digamos, es una buena filosofía para la implementación del gobierno abierto. Y por último, hacer un mensaje, una última reflexión de las mías, ¿no? Yo hace años se habló de que esto quizá arranca, ¿no?, en esa triple crisis que comentaba Raúl Oliván, y podemos situar un cambio, ¿no?, que hace años, ¿no?, y una década. Yo recuerdo de que alguien me decía en una charla como esta, es que estamos en una época de cambios, ¿no? Y yo, sinceramente, no estaba nada de acuerdo. No creo que estemos en una época de cambio, estamos en un auténtico cambio de época. Pues esperemos que entre todos hagamos que sea para un cambio, lógicamente, a mejor, ¿no? Y para eso, sin duda, debemos abrazar con decisión e interiorizar, como decíamos al principio, el gobierno abierto. Muchas gracias. Adelante, Daniel Cerdán. Muy bien. Bueno, esta última intervención quería, digamos, obedece a dos preguntas concretas. Una, el tema del observatorio. Creo que es un tema sobre el que no tengo una opinión cerrada, pero seguramente en este proceso participativo que abre la Consejería en las próximas semanas podemos, digamos, tener un mejor conocimiento de las diferentes alternativas que hay. En este sentido, invito a Raúl Oliván, que es un avanzado experto en España en materia de laboratorios, que pueda seguramente ilustrarnos ahora y más adelante en las ventajas diferentes entre observatorio y laboratorio de cara a la confluencia precisamente de transparencia y participación, que parece más activable a través del laboratorio. Pero ya les digo que no tengo una opinión cerrada. En cuanto a las mejoras, creo que, y por ser también consecuentes con la intervención anterior, creo que ya que también el televidente y lejano, pero por eso muy querido Lorenzo Cotino ha introducido aquí esta mañana el refranero español en el debate, al hablar de Roma, Zamora se tomó una hora, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, pues me ha invitado a recuperar al menos el refranero en lo que tiene que ver con la transparencia. Hay una frase en el refranero que dice: la mirada del amo engorda al caballo. Esto sería algo parecido a la mirada del ciudadano mejora la administración, que lo dijo mucho mejor, en este caso no en el refranero español, sino en inglés, Bentham, cuando dijo, para mí, una de las mejores frases que puede haber en materia de transparencia y derecho de acceso, que es: cuanto más te miro, mejor te comportas. ¿Por qué lo digo? Porque el cuanto más te miro, mejor te comportas tiene mucho que ver con lo que seguramente luego nos comentará Miquel Prat, que es el derecho de acceso. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, lo ha comentado antes Lorenzo, respecto a los portales de transparencia y al efecto de que hay portales de transparencia que están muy bien, pero no reflejan realmente, como decía el viceconsejero y el propio Lorenzo,
el que haya una propia integridad importante detrás de la actividad pública que hay detrás. Solamente cuando se somete a escrutinio el derecho de acceso, eso es posible. En ese sentido, como propuestas de mejora, creo que también uno de los más importantes está contenido, pero claro, hay que bajarla al suelo, en el propio cuarto plan de gobierno abierto, cuando habla de la importancia que no se había hecho hasta ahora de la comunicación de todo esto. Tiene un quinto eje, creo recordar, y es que no es malo recordar ahora, aquí y ahora, que 6 años después de las puestas en marcha de las leyes de transparencia no ha habido nunca una mínima campaña de publicidad que se pueda llamar por el tal nombre, ni a nivel nacional ni a nivel autonómico, para decir a la gente que realmente puede preguntar y que pregunte, y que es fácil. Y que además, si no le contestan, tiene canales también fáciles de reclamación. Entonces, para mí, el conocimiento del Sistema Nacional de Transparencia, de lo que las autonomías son sistemas autonómicos, pero del sistema global, hará posible que se cumpla aquello de que haya más preguntas y haya más escrutinio sobre las administraciones. Hará posible que más gente mire la administración para que la administración se comporte mejor. Y eso solo lo podemos hacer con comunicación, que hasta ahora, como decía la añorada Esther Arizmendi, nunca, ella se quejaba de que nunca la administración, cuando se puso en marcha la ley de transparencia en el año diciembre de 2013, nunca hubo una mínima campaña de publicidad diciéndole a la gente, oiga, que puede preguntar y además puede hacerlo fácilmente a través de las sedes electrónicas. Bueno, pues ese creo que es otro de los grandes retos, dentro de las grandes medidas que están en el plan de gobierno abierto, que realmente haya mínimos presupuestos para mínima comunicación, mejor comunicación a la gente para decirle que pregunte, porque preguntando no solamente se entera, produce efectos de mejora automática demostrable en las administraciones, como efectivamente se ha demostrado históricamente en aquellos países nórdicos que tienen una larga tradición, pocas leyes, como decía Lorenzo antes, poca ley, reducidas, pero larga tradición, larga cultura en materia de preguntar y responder, que ha dado lugar a una buena gobernanza como está reconocida. Y perdona si me he extendido. Muchas gracias, Daniel. Adelante con Daniel Morales. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta va sobre relaciones interadministrativas y yo siempre para relaciones administrativas tengo las mismas pastillas, que es la cooperación voluntaria. Digamos, nos tenemos que plantear el tema de la cooperación desde las diferentes administraciones públicas. Y les pongo un ejemplo sencillito. Si preguntamos ahora mismo a cualquier administración pública cómo les va con la aplicación de la Ley 39, la Ley 40 y la Ley 9 de contrato, empiezan a sudar, ¿vale? Sean pequeñas o sean grandes, todos tenemos problemas para cumplir. Ya no les digo la retahíla de normas que tenemos que cumplir. Entonces, la cooperación voluntaria entre las administraciones públicas es una necesidad para poder sobrevivir, básicamente. Nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que colaborar entre nosotros, simplemente para poder sobrevivir, si no va a ser imposible que todos cumplamos todas las normativas, toda cantidad de leyes que tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces, para mí, en el caso del gobierno abierto, exactamente lo mismo. Nadie va a tener la cantidad de especialistas y la cantidad de grupos multidisciplinares para poder resolver los problemas cada vez más complejos. Con lo cual, lo único que podemos hacer es colaborar entre los diferentes niveles de administraciones públicas. Respecto a la segunda pregunta, pues yo estoy totalmente de acuerdo con que exista la función del observatorio. Luego ya la materialización se puede plantear como se quiera, pero efectivamente medir es indispensable, hacer un seguimiento de los indicadores es indispensable para poder simplemente saber cómo estamos y saber, digamos, a futuro cómo mejoramos. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Lorenzo Cotino, adelante. Hola, gracias de nuevo. En efecto, hay dos preguntas. Uno sobre la coordinación de las administraciones y yo creo que Daniel lo acaba de señalar, que aquí más que de coordinación hemos de hablar de colaboración o de cooperación, porque digamos que desde el punto de vista competencial, aunque sí que es cierto, el Estado tiene una capacidad legislativa, pero no tiene una capacidad de impulso, pero no tiene una capacidad de coordinación porque aquí confluyen muchísimos niveles con capacidad de autoorganización, especialmente en temas de transparencia, en temas de participación y de otros elementos del gobierno abierto. Pero, por supuesto, más que de coordinación, tenemos que hablar de liderazgo. Y aquí el liderazgo puede ser muy importante y todos pueden jugar el rol de liderazgo.
y en este sentido pues puede ser muy positivo. Tanto a nivel estatal, como se está haciendo desde la Dirección General, y yo creo que es muy interesante. Sí que es cierto que a veces pues, el foro de gobierno abierto, que es pues, muy difícil orquestar a tantísima gente, pues a veces intentar orquestar a todos pues, lo hace un poquito disfuncional. Pero sin duda alguna, yo creo que las comunidades autónomas se están sintiendo partícipes. Es más difícil que los ayuntamientos, porque tienen que estar, lógicamente, articulados a través de la federación. Es un poquito más difícil estimularlos desde este ámbito, pero sí que creo que más que de coordinación hay que hablar de cooperación. De hecho, el Tribunal Constitucional, en su sentencia del 18, pues vino a decir que no se puede obligar a las comunidades autónomas respecto al artículo 132 de la Ley 39 de los mecanismos de consulta y de consulta de las normas. Dicho esto, creo que también en el ámbito local hay que recordar el papel fundamental que desarrollan de motu propio las comunidades autónomas y las diputaciones. Yo trabajo a veces con muchos ayuntamientos, a más pequeños, más dificultades de cumplir esta ley. Las leyes autonómicas han llegado a la locura de que están compitiendo por elevar el techo de publicidad activa y de obligaciones de transparencia y olvidan a los 8.000 municipios que hay en España, más de ellos 5.000 pues tienen incapacidad. En este sentido, pues, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana y seguro que en todas las demás se están estimulando ayudas, subvenciones para poder implantar y hacer real las obligaciones de transparencia. Y aquí también las diputaciones están tomando a veces roles y liderazgos muy importantes. Sobre todo, para concluir esta primera parte, y acabo ya con la segunda, más que coordinación, liderazgo y cooperación, y en este sentido se habla en concreto de un observatorio. Yo estimularía la idea, basta ir a Google para ver lo mal o poco que están funcionando los observatorios de gobierno abierto de transparencia, con lo cual, a poco bien que lo hagan, van a tener una visibilidad muy importante. Yo creo que un observatorio, si no es una mera mascarada, como muchos portales de gobierno abierto que se inauguran y a los 3 días quedan un poco abandonados, un observatorio puede permitir precisamente que cooperen. Yo lanzaría como idea que involucren en Canarias a la universidad, porque la universidad a veces con unos convenios puede localizar a personas interesadas en estos temas y de ahí se puede conseguir tanto aportaciones con alumnos en prácticas para implantar estos contenidos como a personas que conocen. Y daría además, tendría la ventaja de cierta independencia porque cuando un observatorio se realiza por el que tiene que ser observado, pues puede generar dudas. Cuando el que observa y el que analiza es un tercero, pues puede ser un estímulo para que sea mejor. Concluyo señalando que precisamente desde hace más de 4 o 5 años se está, y creo que se ha incluido en el último plan de gobierno abierto, que por fin se haga un observatorio en temas de participación. Y estamos fatal en España. Tenemos miles, literalmente miles de órganos participativos y ni las propias comunidades autónomas ni los propios ayuntamientos son conscientes de todos los órganos participativos. Con lo cual, el aglutinar toda esta información puede ser bastante útil. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. A continuación, Irene Bello. Adelante. Sí, yo he de decir que antes de llegar aquí hoy tenía una visión, me planteaba, como decía mi compañero, no tengo del todo claro si sí o si no en cuanto a un observatorio y la idoneidad. Después del ratito de la mañana de hoy he cambiado mi pensamiento y creo que no ahora. O sea, con todo lo que he escuchado que nos queda por delante por hacer, me parecería que ahora sería un poquito empezar la casa por el tejado. Se ha hablado de necesidad de información, sensibilización, interiorización. Se ha hablado de poner la participación ciudadana en el centro del gobierno abierto y la mejor participación ciudadana se hace desde los ayuntamientos, desde lo local, con los que hay que coordinarse. Se ha hablado de formación también al personal, a los funcionarios, al personal público, a la ciudadanía en general. Se han dicho tantas cosas que, bueno, vamos a salir en positivo, que se está en ello, pero tantas cosas que queda por hacer que no tengo claro, y al final lo comentaba ahora mi antecesor. O sea, me da la sensación de que es empezar como a bombo y platillo con algo que le va a faltar mucho contenido, porque es que el contenido hay que empezarlo de abajo para arriba. Entonces, cuando todo ese contenido se vaya dando, de manera natural necesitaremos un observatorio para que todo eso se canalice, para que todo eso se publique, para que se pueda realmente hacer visibilizar lo que se está haciendo, buscar conexiones, redes, pero ahora he decidido que no le veo sentido a empezar de arriba para abajo porque me faltaría chicha en el contenido y hemos dicho que eso tiene que venir de lo más local. Pero bueno,
eso como idea. O sea, quiero decir, luego ya se podría llenar de contenido, pero creo que queda mucho por hacer para llegar ahí. Muchas gracias, Irene. Y además, lo que comentas del cambio de opinión me ha gustado porque denota el interés que estamos prestando en lo que aquí se está tratando hoy. Y cerramos el turno de intervenciones con Raúl Oliván. Adelante, Raúl. Pues muchas gracias. Yo creo que detecto energías y sensibilidades, en fin, fuerzas en Canarias de ir incluso un poco más allá de ese observatorio. Yo creo que el observatorio es como de la década pasada, ¿no? Yo creo que hemos pasado ya, hay que pasar de observar al hacer. Y yo os propondría que con los mismos objetivos, pero incluyendo, incluso siendo un poco más ambicioso, hicierais un conversatorio o un escuchatorio, o tensionando un poco el idioma, un abretorio o incluso un emocionatorio. Y engancho ahí el guante que me lanzó Daniel, ¿no? Quizá estamos tan empeñados en los últimos años en abrir laboratorios porque es un significante que nos permite inaugurar nuevas formas de hacer nuevas prácticas, ¿no? Reivindicar esta idea de laboratorio como espacios donde fluir la cultura de la experimentación, ¿no? Del ensayo y del error, el derecho a equivocarse. Es que esto de la innovación democrática, la innovación social y la innovación pública va a de hacer cosas, de probar y de aprender haciendo, ¿no? La cultura de la co-creación, del hacer juntos, del aprender juntos, ¿no? Esta idea de que las instituciones deben pasar de ser instituciones disciplinarias que enseñan a instituciones que aprenden, ¿no? Que son flexibles, que son dinámicas en torno a ese lenguaje claro que decía Pía. Y bueno, esta idea del prototipado, del modelado, que va aparejada a la metáfora de los laboratorios es interesante también, porque nada mejor que un prototipo para reducir el nivel de abstracción de la conversación, para generar una fuerza performativa que en el hacer se aprende, ¿no? Esto del gobierno abierto se hace participando, se hace abriéndolo, ¿no? Un prototipo de alguna forma permite alinear las visiones de los diferentes, concentrar las energías y reducir, insisto, ese nivel de abstracción de la conversación. Y también un laboratorio como un espacio de cierto nivel de libertad, de caos, ¿no? De creatividad, de imprevisibilidad, ¿no? El problema de las organizaciones jerárquicas, normativizadas, burocráticas, reglamentarias, etcétera, es que dejamos poco margen para la innovación, y la innovación va de probar cosas, de experimentar, de mancharse, en fin, de que se te caigan, de fracasar también. Hay que estimular un poco la cultura del error como aprendizaje. Eso es lo que hay que hacer desde los laboratorios, así que yo en ese sentido creo que con esas mismas objetivos en el que penséis que puede ser conveniente un observatorio, vayáis un poco más allá, ¿no? El laboratorio viene de hacer, y yo creo que estamos ya en el siglo del hacer, y del hacer juntos, del hacer en colectivo. Muchas gracias, Raúl. Siempre son muy nutritivas tus aportaciones, muy innovadoras, y por eso estás teniendo el éxito que tienes en Aragón. Te felicitamos desde aquí. Y es cierto que nosotros desde la Dirección General nos hemos comprometido con el cuarto plan de Gobierno Abierto, como bien sabe María Pía Junquera, con 2 compromisos. Uno de ellos es la creación de la Red Canaria de Gobierno Abierto. Esta red nos vincula, y de esto también se ha hablado hoy en la mesa, nos vincula con toda la acción local, dado que forman parte de esta red los 7 cabildos insulares y los 88 municipios de las Islas Canarias representados por la Federación Canaria de Municipios, aparte de vincularlo, como no, con la Agenda Canaria 2030 y con un importante plan de sensibilización y formación para que desde las instituciones nos coordinemos entre todos y avancemos en materia de gobierno abierto. Así que la idea del laboratorio la vamos a tomar, y seguramente cuando Raúl se libere de sus cargas familiares un poquitín y pueda darse un saltito a Canarias, pues seguro que tendrá mucho que decir. Bueno, pues ya hemos concluido con la mesa. Les agradezco muchísimo la variedad de planteamientos que nos han dado, la agilidad, cómo se han ceñido a los tiempos.